Bueno, lo primero es decir que agradecemos mucho esta socialización, eh, pero también hay algunas cosas que no se pueden dejar como sentadas. Y es esta. Por ejemplo, el Estatuto de la Oposición nos entrega a los partidos que nos declaramos en oposición la posibilidad de estar en uno de los puestos de la mesa directiva. Por ejemplo, hace 2 años, entonces estuve yo, hoy está el compañero Daflis, y somos 2 diputados solamente en el Estatuto de Oposición. Pues por ahora, digamos, dos inscritos y declarados en el Consejo Nacional Electoral, porque la inscripción no es simplemente voluntaria o pues no es simplemente decir soy oposición, sino que la ley, el Estatuto de Oposición genera un requisito adicional y es la inscripción por parte del partido ante el Consejo Nacional Electoral y exhibir esa presentación. Entonces aquí somos 2, el partido ASI y el partido Dignidad. Y bueno, con eso, pues la norma dice abiertamente que no podrán reelegirse, ¿cierto? Sin embargo, el Estatuto de Oposición dice que ese derecho le corresponde a los partidos declarados en oposición. Entonces, hay que dejar claro que si bien la norma es una norma orgánica de manera general, la excepción la trae el Estatuto de la Oposición, ¿cierto? Entonces eso es muy importante que ustedes lo dejen claro, porque si ustedes no dejan claro eso, en la siguiente elección que es en octubre, ustedes van a hacer con sus pronunciamientos o con sus conceptos que aquí van a decir, entonces me van a negar a mí el derecho de ser vicepresidente segundo en la asamblea por el concepto que ustedes acaban de dar. Entonces es muy claro que ustedes digan que esa norma es general, es orgánica, pero que el Estatuto de la Oposición es prioridad y además es una norma estatutaria, que es un derecho fundamental y entonces por esa razón pues se le añade como una especie de coma que dice básicamente, si estuviéramos como redactando la norma, sería no se permite la reelección en caso de que sean 11 diputados en una asamblea departamental o coma que simplemente haya sido uno solo o 2 declarados en oposición. Pero es una realidad de hecho que, créanme, aquí no me la van a valer en garantía, porque a los diputados que nos declaramos en oposición y apenas esta norma es tan nueva, nos ha tocado abrir el camino poco a poco a través de acciones de tutela, a través de requerimientos ante la Procuraduría General de la Nación. La gente a veces que no está en estos espacios cree que nunca va a ser oposición y estas realidades de lo político pues cambian de un momento para otro. Entonces es muy importante entender que la oposición es una hoy y la oposición mañana puede ser de otro partido o de otra ideología política. Entonces hay que dejar muy claro como esas normas de los derechos de la oposición, porque por ejemplo, les pongo un ejercicio del día de ayer. El día de ayer, el gobernador de Antioquia hace un pronunciamiento en la rendición de cuentas y no permite ni siquiera la intervención de la oposición. Y está arreglado. La ley 1909 establece que en la rendición de cuentas del gobernador se dará un espacio para poder que sea. Entonces lo ponen a uno a hacer un derecho de petición, a que sean 15 días, no le contestan dentro de los 5 días que establece el Estatuto de Oposición. Entonces muchas de las cosas de la reforma que coge el Estatuto de Oposición, pues no está dentro de la realidad. También nos dice que los partidos declarados en oposición dentro de las comisiones ocuparemos puestos, digamos, en la mesa directiva de esas comisiones. Aquí hay un poco de presidentes, vicepresidentes, pero en el caso, por ejemplo, nuestro, no ocupamos tampoco esa regla. Lo otro, ahorita ustedes planteaban que solo podemos citar a 3 componentes, ¿cierto? A 3 componentes y eso tampoco es cierto. Y es por esto. Si bien la norma establece tres digamos, secretarios, subsecretarios, etcétera,
También hay unas normas especiales que establecen la posibilidad de citar a los prestadores en materia de servicios públicos. Entonces eso es algo que cuando ustedes, por ejemplo, llegan y dicen acá, solo estos pueden ser citados, empieza uno entonces, después entonces nosotros vamos a hacer citaciones y entonces el secretario nos dice, no, es que como la socialización del ministerio fue así y esto es lo único que se pueden citar, no. En materia de regulación de servicios públicos podemos citar a los prestadores en materia de servicios públicos. O aquí sucede un asunto especial. Y es que, por ejemplo, Empresas Públicas de Medellín ejecuta un proyecto, es el más grande donde está el 51% de patrimonio del IDEA. El IDEA es una empresa industrial y comercial del Estado y creó una empresa que se llama Hidroituango S.A. o una empresa, pues no S.A. sino ESP. Esta empresa, nosotros entonces podemos citar al IDEA, podemos citar a Hidroituango y también podemos citar a Empresas Públicas de Medellín porque el control político administrativo y el control político normal, digamos que pudiera decir, nos permite que donde hayan recursos del departamento de Antioquia y haya acciones directamente del departamento de Antioquia, podemos hacer control político. Entonces, también hay que dejar muy claro que hay un tema de control político, citación de control político directo y uno indirecto. O sea, nosotros tenemos esa posibilidad, lo ha dicho el Consejo de Estado, lo ha dicho la Corte Constitucional, porque ahí simplemente está limitando el control político simplemente donde está la ley, pero también hay unos pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que deberían hacer hincapié en esta capacitación o en esta actualización. Lo segundo, yo creo que es muy importante que el gobierno nacional genere como una especie de reglamentación de qué sucede en ciertos casos. Ejemplo, las comisiones de estudio, cómo se tramitan, de qué forma lo hacen, y le cuento básicamente por qué hago directamente esta pregunta y se la quiero hacer en el caso concreto, en el mío. Yo estoy terminando un doctorado y ese doctorado es en Argentina. Mi defensa de tesis debe ser en este año. Yo estaría solicitando entonces comisión de estudio cómo se hace ese tema, ¿cierto? Porque mi defensa de tesis puede ser en cualquier momento. Entonces, la norma me prohíbe de alguna forma, pues, o sea, yo no podría como simplemente decir, vaya, me voy a la defensa de tesis, o sea, sin una justificación. Pero entonces, ¿cómo se solicita la comisión de estudios? También referenciado que la comisión de estudios es de manera internacional, cómo se hace el trámite para que no se incurra en ningún error y en qué se permite o en qué no. Porque también sé que también se ha utilizado mucho en la administración pública, que hay gente que no se va a estudiar, sino que se va a pasear. Entonces, ¿cómo se hace el trámite? O sea, ¿qué requisitos hay que pedir? O sea, no sé cómo se hacen esos trámites. Aquí eso es nuevo, porque pues nunca lo hemos realizado. Y también, si esa comisión de estudio se considera falta absoluta o falta temporal. ¿Por qué? Porque eso también es muy importante en el asunto político y es saber si yo durante esos 5 o 7 días, entonces tendré, por ejemplo, reemplazo para poder saber. Y yo sé que muchos de los compañeros, si eso queda claro, seguramente también utilizarán de igual medida. Entonces, ¿hasta dónde la comisión de estudios podría considerarse falta absoluta o falta temporal? También recuerden que nosotros en ciertos meses o ciertos tiempos no sesionamos. Entonces, si es una falta absoluta, ¿de qué manera se hace cuando, por ejemplo, no sesionamos? ¿Cierto? Si se llama entonces al segundo o no, cómo actúa ese asunto, por ejemplo, frente a las unidades de apoyo. Son temas que de alguna forma son preocupantes, que no existe, por ejemplo, en la Comisión Nacional del Servicio Civil.
porque pues simplemente reemplaza con alguien que está ahí, pero en este caso de elección popular, pues tenemos esas, particularmente como esas dudas. Muchas gracias, señor presidente.